Del cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial, Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos, el tema de hoy es Bienaventurados los que sufren. El apóstol Santiago afirma que los que sufren son bienaventurados, dichosos o felices. Esta frase puede parecer fuerte y difícil de entender para quienes pasan por una prueba o se encuentran sufriendo física o mentalmente por causa de una enfermedad o de un conflicto con otras personas. Sin embargo, la afirmación del apóstol está ahí, en la Biblia, para nuestro bien. Debemos, por tanto, estudiarla en su contexto bíblico, inmediato y general, y encontrar en ella el consuelo que Dios quiere transmitirnos. Veamos. El texto comienza con la frase He aquí tenemos. Santiago 5:11 dice He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. En el contexto anterior y posterior al texto, el apóstol se dirige a los hermanos en la fe. Toda la epístola de Santiago se dirige de forma constante y permanente a los creyentes como hermanos. Santiago 5, 7, 9 al 10, 12 y 19 dice, hermanos, tened paciencia, hermanos, no os quejéis unos contra otros, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Hermanos míos, no juréis, hermanos, si alguno de entre vosotros, etc. El versículo a estudio sigue la línea discursiva del contexto con la primera y segunda persona del plural.
Nosotros tenemos, afirma el texto. Vosotros habéis oído, habéis visto. Si alguno de vosotros, sigue diciendo, Santiago 5:11, completo, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por lo tanto, los hermanos en la fe, según Santiago, tenemos una creencia común sobre el porqué y el para qué de la aflicción, es decir, sobre la causa y el propósito del sufrimiento. Esta creencia común viene de la enseñanza de la propia palabra de Dios, enseñanza conocida y posteriormente vivida en carne propia o ajena. En Santiago 5:11, de nuevo, se dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta creencia común de los creyentes es una convicción firme y segura para los verdaderos hijos de Dios. Según Romanos 8:28, dice allí el apóstol Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Estos sabemos, dice Pablo, que todas las cosas les ayudan a bien. Por tanto, es una creencia común en los que son verdaderos creyentes, en los que han sido llamados según el propósito de Dios. Es una creencia común en ellos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso en 1 de Pedro 4:12, el apóstol dice, amados, no os sorprendáis de fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si un creyente sabe que es bienaventurado cuando padece alguna prueba, cuando sufre, si sabe esto, no se extraña cuando la adversidad le sobreviene. No sorprendáis del fuego de prueba, dice el apóstol Pedro. No sorprendáis, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Un cristiano, por tanto, no debería extrañarse jamás de que le sucedan cosas malas, de que pase por situaciones difíciles. No debería extrañarse, porque sabemos que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Eso dice la palabra de Dios. El texto a estudio continúa diciendo, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Santiago 5:11, de nuevo, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esta es una enseñanza bien arraigada en el ideario de la palabra de Dios. Esta enseñanza de ser bienaventurados por sufrir, ser bienaventurados por padecer aflicciones, es una enseñanza que Santiago transmite ampliamente en su epístola. En el capítulo 1, en su capítulo 1, versículos 2 y 12, Santiago dice, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Por tanto, antes de Santiago 5:11, que dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren, antes de esto, Santiago ya ha dicho que los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, se sienten gozosos cuando se encuentran en pruebas, que son bienaventurados cuando pasan por pruebas y las soportan, que son felices cuando pasan por estos momentos adversos. Y el propio Señor Jesucristo en los Evangelios también nos habló de esta enseñanza. En Mateo 5, 4, 6 y 9, Jesús dijo: bienaventurados, felices, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús emplea la palabra bienaventurados, felices, dichosos, para hablar de los suyos cuando lloran, cuando tienen hambre y sed, cuando luchan por mantener la paz, aunque esto les cueste y les traiga problemas. Felices, dice Jesús. Por tanto, Santiago dice: bienaventurados los que padecen sufrimiento, los que sufren. Ahora bien, ¿todas las personas que sufren son bienaventuradas? ¿Todas? No, no. Los malos, los incrédulos, los impíos, los que no son creyentes, por su incredulidad y por su pecado, sufren. Y este sufrimiento es consecuencia del castigo que merecen sus pecados. Dice la Biblia en 2 a Tesalonicenses 1:8 al 9, los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Este texto es una evidencia de cómo el sufrimiento es una consecuencia del castigo que merecen los pecadores que no han creído en Jesucristo, que no tienen la salvación, que viven en sus pecados, que viven en desobediencia, porque aman las tinieblas, porque aman el pecado. Por tanto, todo aquel que en su incredulidad, en su increencia, rechaza a Dios y a su Hijo Jesucristo, merecen castigo. Y el castigo trae sufrimiento. Dice Judas 1:7, Sodoma y Gomorra fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego. Sodoma y Gomorra, ciudades arquetípicas del mal, de la impiedad, de la corrupción, sufrieron el castigo del fuego. Por tanto, no todos los que sufren son bienaventurados. Los malos sufren por su incredulidad y por su pecado. Tal es así que aún los creyentes, si sufren por sus pecados, dejan de ser bienaventurados.
Dice primera de Pedro 4, 14 al 16, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En definitiva, si un cristiano padece por su pecado, como dice aquí Pedro, por homicida, por ladrón, por malhechor, por entremeterse en lo ajeno, en definitiva, por el pecado. Si un cristiano padece porque neciamente peca, ese sufrimiento, consecuencia de su pecado, no es aquel del que la Biblia dice, bienaventurado es aquel que sufre, en ninguna manera. En este caso, el que sufre, sufre por su pecado, y no es un sufrimiento que Dios considera bienaventurado, feliz o dichoso. Solo son bienaventurados los creyentes que sufren por ser y mantener su fidelidad al Señor. Esta frase que acabo de decir es tan importante que he de repetirla. Solo son bienaventurados los creyentes que sufren por ser y mantener su fidelidad al Señor. Los creyentes son bienaventurados cuando sufren del mundo por su condición de hijos de Dios. El mundo aborrece a los creyentes. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo que el mundo aborrecería a sus discípulos. En Mateo 5, 10 al 12, Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, la justicia de la que hablaba antes Jesús, es la justicia de Dios, por creer en la justicia de Dios, por vivir en la justicia de Dios, por mi causa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En definitiva, recordamos una vez más que los creyentes son bienaventurados cuando sufren del mundo por su condición de hijos de Dios. Por mi causa, dijo Jesucristo. O cuando sufren por hacer la voluntad de Dios en un entorno contrario, perverso y hostil. Dice primera de Pedro 4, 19 y 2, 19 y 20. Los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Son bienaventurados
los creyentes que sufren por ser creyentes, que sufren por ser hijos de Dios, o que sufren por hacer la voluntad de Dios en un mundo que rechaza la luz, que ama las tinieblas, que rechaza el bien y la justicia, y ama el mal y la injusticia. Y el texto que estamos estudiando termina diciendo: y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice Santiago 5:11, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A los que aman a Dios, el sufrimiento de la adversidad siempre les será de bendición y de ayuda. No hay una cosa tan mala o tan difícil que no pueda ser usada por Dios para bendecir. Según Romanos 8:28, 35 y 37, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. ¿Cuáles son estas todas cosas? ¿Cuáles son estas? Sigue diciendo Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y dice a continuación: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, cuando el Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, quiere decir que a los que aman a Dios la tribulación le ayuda a bien, la angustia le ayuda a bien, la persecución le ayuda a bien, el hambre o la desnudez o el peligro o la espada le ayuda bien. A quien ama a Dios, todas las cosas le ayuda a bien. En todas las cosas, los cristianos, los que aman a Dios, son más que vencedores. En todas las cosas. Por tanto, no hay una cosa que sea tan mala o tan difícil en la vida que Dios no pueda usar para bendecirnos, que Dios no pueda revertir para nuestro bien. No hay cosa, no hay situación difícil para Dios. Para Dios todo es posible. El Señor fue misericordioso con Job. Todos hemos leído la historia de Job. Cómo lo perdió todo, todos sus bienes, perdió a sus hijos, a su esposa también la perdió porque apostató de la fe, perdió a sus amigos también porque se volvieron contra él, le acusaron injustamente. Lo perdió todo, lo material, y perdió a las personas que quería, porque unas murieron y otras se volvieron contra él. Pero es que además perdió también la salud. Una sarna maligna le afectó desde la cabeza hasta los pies. Se rascaba, dice la Biblia, con una teja. Y el Señor fue misericordioso con Job. Y el Señor permitió que aquella prueba tan dura fuese un medio para que Job le conociera mejor.
En Job 42, 2 y 5, él dijo a Dios: yo conozco que todo lo puedes. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job creía conocer a Dios, pero realmente no le conocía profundamente. Le conocía, sí, superficialmente, pero no como al final de su prueba. Él dice: yo conozco que todo lo puedes. Al final de su prueba, entendió que Dios era todopoderoso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, Dios fue misericordioso con Job y permitió que aquella prueba sirviera para estrechar el conocimiento que Job tenía de Dios, para estrecharlo, para hacerlo más profundo. El Señor hizo que Job olvidase la aflicción terrible por la que había pasado. Y Dios le hizo olvidar la aflicción dándole una bendición y prosperidad posterior inmensa. Dice Job 42, 10 y 12, que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado, y aumentó al doble todas las cosas. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. No sé cuál es la prueba por la que puedes estar pasando. No sé lo que piensas de ti. No sé si piensas que has llegado al suelo mismo, que ya no se puede bajar más, descender más en dolor, en quebrantamiento. No sé si estás pasando por alguna prueba. Y no sé si esperas salir de ella. No sé siquiera si piensas que las cosas podrían ir no solo mejor, sino muchísimo mejor, como lo fueron en algún momento en tu vida. Job vio cómo aquella prueba, aquella dura prueba que le sobrevino, en la que lo perdió todo, Job vio como Dios le dio el doble de todas las cosas. Que el postrer estado suyo fue mucho más grande que el primero. En definitiva, a través de aquella dura prueba, a través de aquel gran dolor y sufrimiento, Job conoció más a Dios y terminó viendo el poder de Dios en su vida, en prosperidad y bendición, cual jamás había pensado. Por tanto, la adversidad y el sufrimiento son medios de gracia en manos de Dios. Medios de gracia para bendecirnos, para hacernos mejores, para hacernos más santos, más puros. Yo sé que esto cuesta entenderlo. Incluso hasta los grandes cristianos tienen problemas para entender esto que acabo de decir. Que la adversidad y el sufrimiento son medios de gracia de parte de Dios, son instrumentos para bendecirnos, para hacernos mejores, para hacernos más santos. Esto
es difícil de entender, incluso por buenos cristianos, cuando pasan por pruebas. En 2 Corintios 12, 7 al 10, tenemos la experiencia de un gran hombre de Dios, un gran cristiano, el apóstol Pablo. Y él habla de una prueba que padecía. Me fue dado un aguijón en mi carne, dice él. Me fue dado un aguijón en mi carne. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, durante un tiempo, no lo entendió, pero llegó a entenderlo. Por eso sigue diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Cuando lo entendió, dijo esto, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por amor a Cristo, me gozo en el sufrimiento. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces el Señor trabaja en mí. Trabaja en mí. Cuando soy débil por la tribulación, por la adversidad, por el sufrimiento, el Señor me modela. Me modela. Como si fuera una especie de montaña de barro. Por la adversidad, el Señor ablanda el barro y lo hace modelable. Por la adversidad y el sufrimiento, Dios hace que el barro esté en condiciones de ser trabajado para modelar sobre él el carácter de su Hijo Jesucristo. Si tuviéramos siempre un gran nivel de fe, deberíamos sentirnos felices cuando pasamos por diversas pruebas, porque sentiríamos que las manos de Dios nos modelan y nos perfeccionan. Sentiríamos cómo Dios nos trabaja a la medida, a la estatura de su Hijo Jesucristo. Dice Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que seáis perfectos y cabales. La prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe nos hace perfectos y cabales. Por tanto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para ello es necesario tener un gran nivel de fe, evidentemente. Un gran nivel de fe. Si el creyente tiene poca fe, no se sentirá con gozo en la prueba. Si el creyente tiene poca fe, sentirá que lo que le sucede es una desgracia, vivirá amargado, vivirá quejándose,
vivirá derrotado. Cuando el creyente tiene poca fe, no percibe a la prueba y a la dificultad como un medio divino para santificarlo. No lo percibe. Lo percibe como una desgracia. El creyente con poca fe, cuando tiene una prueba, se siente mal. Se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Se amarga, se enfría. Cuando el creyente tiene poca fe, ve la dificultad, la prueba, la adversidad, el sufrimiento. Lo ve como una desgracia. Pero, por el contrario, cuando tiene un gran nivel de fe, se siente feliz, bienaventurado. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice la palabra de Dios. Deberíamos recordar, por tanto, que siempre hay un buen propósito de Dios en las pruebas y sufrimientos, y que por ello soportarlos con gozo y con fe hacen que seamos merecedores de la corona de la vida. Dice 2 Corintios 1:6, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. La tribulación es para consolación y salvación. Hay un propósito bueno, redentor en la prueba. Y dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida es el premio del que se habla en la Biblia, del premio que reciben los creyentes fieles. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La corona de la vida, de la que habla Pablo, que le está esperando en el Señor. Esta corona de la vida es para el varón o la mujer que soporta la tentación, que resiste la prueba, porque la siente con felicidad, con gozo, porque sabe que Dios está trabajando su alma, mejorando su alma, santificándole, ayudando a que le conozca más. Y sobre todo sabiendo que para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la frase bíblica, bienaventurados los que sufren. Y hemos analizado esta frase en un contexto bíblico dirigido a creyentes. Esta enseñanza de la palabra de Dios dice que los que sufren son bienaventurados. La Biblia afirma que no todas las personas que sufren se sienten bienaventuradas. Quienes sufren por sus pecados merecen tanto el castigo como el padecimiento que éste conlleva. Solo son bienaventurados los creyentes que sufren por ser y mantener su fidelidad al Señor. Y hemos visto que el sufrimiento es un medio de la misericordia santificadora de Dios.
A los que aman a Dios, el sufrimiento de la adversidad siempre les será de bendición y de ayuda. Todas las cosas, por muy malas que nos parezcan, son usadas por Dios para nuestro bien. La adversidad y el sufrimiento son medios de gracia del Señor para producir santidad. Por tanto, con gozo deberíamos sentir que por las pruebas Dios nos modela y nos perfecciona. Dice el Salmo 6, versículo 2 al 4 y 6 al 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Jehová ha oído la voz de mi lloro. Ha oído mi ruego. Ha recibido mi oración. Que Dios te bendiga en medio de la tribulación, de la prueba, de la adversidad, del sufrimiento que puedas estar padeciendo, para que lo percibas con gozo, para que entiendas que Él está ahí, a tu lado, para que entiendas que Él quiere hacerte bien. Aún con lo malo, Dios hace el bien. Que Dios quiere bendecirte, mejorarte. Que Dios quiere, en definitiva, obrar en tu vida sus maravillosas obras de gracia y de poder. Que Dios te bendiga. Y no olvides, los que sufren en Dios son bienaventurados. Los creyentes que sufren son bienaventurados. Amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
y reflejar al mundo tu amor. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos llama a confiar en ti en toda circunstancia. Que sepamos, Señor, y recordemos siempre que en ninguna situación de la vida nos abandonas y que todas las cosas que nos suceden tienen un propósito bueno de tu parte. Ayúdanos, Señor, a creerlo y a creerlo en los momentos difíciles, en los momentos que pasamos por pruebas. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Danos más fe para creerte, más fe para verte en los momentos difíciles y esperar en ti tu gracia y tu socorro. Ayúdanos, Señor. También te queremos seguir dando las gracias, Señor, por la salud que le estás dando a Pilar, la madre de Patricia. Sigue ayudándola, Señor. Y ayuda también a Patricia a seguir como hasta aquí, confiando en ti, esperando en ti. Sigue ayudando también a Carmen Teresa, Señor, a Susana, a Ángeles, a Edwin, a Fátima, a los mayores como Carmen Rosa, como Jeremías, como Cristina, a los vulnerables por distintas razones de enfermedad. Bendícenos, Señor, a todos y líbranos del mal y del maligno. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.